Gloria al Señor, así es. Hay un llamado que se le hizo a Abraham aquí en Génesis 12. Ustedes saben que Abraham era un hombre que estaba con sus padres, con su familia, que se dedicaba ahí a trabajar con su padre. Y el Señor le hace este llamado. Le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Aparentemente se ve un llamado descabellado, porque Abraham salió obedeciendo a la voz de Dios y no, quizá hubieron preguntas de su familia, pero ¿para dónde tú vas? Él te dijo, ¿para dónde tú vas? ¿Tú crees que fue Dios que te llamó? ¿Tú estás seguro? Quizá hubieron preguntas, pero él obedece a la voz de Dios y se va al lugar que Jehová le iba a mostrar. Pero él tenía que seguir caminando, aparentemente sin rumbo. Pero Jehová tenía un rumbo correcto. Jehová tenía un norte marcado para Abraham. Y en el transcurso de los versos bíblicos, si usted sigue leyendo, usted se dará cuenta de la promesa de Dios para Abraham y del rumbo que Dios tenía y de las grandes cosas que Dios hizo con Abraham a través de la obediencia, hermano Víctor. Porque cuando Dios llama a un hombre, porque cuando Dios llama a una mujer, Él le respalda. No tenemos que preguntarnos, ¿sería Dios que me llamó? ¿Fue Dios que me dijo que saliera de mi casa, que dejara a mi familia, que dejara a todo y me fuera por ese camino? Sin darme, quizá, sin decirme, tú te vas a parar en tal esquina, ahí es que yo te quiero, sino solamente sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te mostraré. Quizás fueron muchos los años y el tiempo que duró Abraham caminando para llegar a ese lugar que el Señor le iba a mostrar. Pero en el transcurso de que caminaba y caminando por el camino correcto, por el camino de Dios, Dios le iba mostrando en el trayecto. Yo sé, como decía mi hermano Víctor, un llamado con paciencia. Hay personas que tienen llamado, que tienen un llamado específico, pero tienen que esperar con paciencia. No se pueden desesperar, tienen que aprender a escuchar la voz de Dios, porque no todas las voces son de Dios. Hay personas que aparentemente han escuchado la voz de Dios, se han adelantado, han adquirido, quizás se han puesto de pastor en algún lugar. No crece la obra porque no es el llamado de Dios. No fue Dios que te llamó. Escuchaste una voz y te confundiste. Pero aquí con Abraham fue Dios que lo llamó. Y aunque aparentemente no se sabía para dónde él iba, pero él sí creyó a esa palabra que el Señor le dio. Al lugar que te mostraré. Al lugar que te enseñaré, al lugar que escogí para ti, hay lugares que el Señor ha escogido para ti, hay un lugar que el Señor te mostrará, solamente tienes que esperar pacientemente. Amén. Cuando esperamos pacientemente, obtenemos la victoria. Nosotros vemos la fe y la obediencia de Abraham. Cuando Dios en verdad le hace el llamado a Abraham, nosotros vemos que por la obediencia de Abraham dejó su tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay un llamado, si hay un compromiso de parte de Dios, Dios es el que nos lleva por el sendero y el lugar donde Él quiere llevarnos. Yo hablaba ayer con una pastora que me acompañaba y compartían unos cuantos minutos ayer. Y ella me expresaba del llamado que viene de parte del Señor. Ella me hablaba cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, es un hombre que está llamado con garantía. Ella me decía, van a venir pruebas, van a venir procesos, van a venir huracanes, pero va a permanecer la mujer que Dios llama. ¿Sabe por qué, María Elena? Porque este ministerio, esta obra, ni es de María Elena, ni es de Víctor Almonte, ni es de nuestro hermano Alex, sino de Cristo. Y Cristo murió por esta obra y Él tiene su ejército, tiene su pueblo que Él ha escogido para trabajar. Dios le hace un llamado a Abraham. Dios le hace una advertencia a Abraham. Yo sé que, hermano, al momento que nosotros nos preguntamos, ¿y dónde iremos? ¿Y dónde vamos? ¿Dónde será que Dios nos quiere llevar? Porque al momento
La pastora me decía cuando ella fue a pastorear que su esposo le dijo, usted lo que va a pastorear es silla, su esposo, porque aquí no hay nada. Cuando su pastor le dijo, ya usted va a pastorear para tal lugar, levantamos ahí una célula y una sola vida fue que se convirtió en aquel lugar y ya los pastores la estaban preparando para mandarlas a aquel lugar. Dice que su mismo esposo le dice que ella lo que iba a pastorear era silla porque no había alma. Pero cuando Dios llama, ya me testificaba, Dios es el que abre camino. Dios es el que pone gracia. Dios es el que pone favor. Dios es el que quita los obstáculos. Dios es el que quebranta el infierno para que tú prosperes ahí donde tú estás. No sabemos en qué situación tú te encuentras en este día. No sabemos en qué desierto tú estás enfrentando, María Elena. Porque hay gente, María Elena, que está enfrentando desierto. Yo me llamé un siervo muy desesperado. Yo me levanté a orar esta mañana y me llamó desde las 4 y 6 de la mañana me está llamando. Me dice, ay hermano, ayúdeme porque estoy durmiendo fuera. No tengo de dormir, no tengo casa, no tengo nada. En verdad, y estoy pasando por un proceso muy fuerte. Y me llamó desde Perú, en verdad. Y vemos cuántas necesidades en el mundo. Pero para eso hay hombres y mujeres que están orando, María Elena, y están esperando el tiempo del llamado de parte del Señor. Eso es así, hermano Víctor. Aquí dice en el verso 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te bendeciré, dice aquí. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y será bendición. Cuando una persona obedece al llamado, es de bendición. Porque lo primero que hizo fue que atendió al llamado. Fue obediente. Y Dios quiere obediencia de su pueblo. Entonces, cuando usted obedece al llamado, a esa palabra que el Señor te da, y tú comienzas a cumplirla, como bien decía mi hermano Víctor, de ese pastor, él obedece, lo que usted va a pastorear allí es silla, pero él obedece a un llamado que le hace Dios. Entonces, yo me imagino que comenzó a pastorear silla. Pero como fue Dios que lo llamó y él obedece, comenzaron a llegar las vidas. Porque es así que Dios se glorifica. Usted solamente obedezca. Que el Señor te dice, te voy a poner allí, no al dinero. Obedece porque Él es el dueño del oro y la plata. Aparentemente en el momento tú no lo ves. Pero después tú vas a ver ese dinero. Y tú vas a decir, pero ¿y de dónde que llegó el dinero? ¿De dónde llegó el dinero? Llegó de parte de Dios porque tú obedeciste. Hay personas que si no ven algo, no obedecen. Tienen que ver materialmente cosas físicas para poder obedecer. Aquí Abraham dejó sus comodidades, porque Abraham vivía muy bien. Estaba bien, estaba bendecido ahí. Aunque estaba ahí ayudando a su padre a fabricar ídolos, cosas no agradables a Dios, pero aparentemente estaba bendecido. Pero la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Él obedece al llamado y le llega la bendición de Dios, la que no añade tristeza, hermano Víctor. Muchas personas hay hoy en la actualidad que tienen que obedecer a ese llamado y que tienen que esperar con paciencia a ese llamado. Porque desde el vientre de su madre fueron escogidos para una obra en Dios, para la buena obra en Dios de predicar la palabra, sea como evangelista, levantando obra, sea como pastor. De diferentes formas Dios le llama, porque Dios tiene un llamado para cada quien específico. No a todos Dios nos llama con el mismo llamado, aunque sí para predicar la misma palabra. Usted ve, entonces Abraham obedece a este llamado. Y al obedecer a este llamado, el cual le voy a dejar el verso 3 a nuestro hermano Víctor, que ahí nos dice, el Señor dice que le iba a bendecir grandemente y se cumple. Se cumple la bendición de Dios en Abraham. Se cumple la bendición de Dios en todo aquel que obedece. Abraham es un ejemplo de obediencia y nosotros debemos obedecer. ¿Quién es el principal objeto de obediencia? El principal que nos enseñó a obedecer, Jesús. Cuando vino a la tierra a morir en ese madero, en esa cruz, por nosotros obedece a la voz de su Padre. Yo iré. Y cumplió su promesa. Vino en obediencia, unificado con su Padre y el Espíritu Santo, a obedecer aquí en la tierra el llamado que le hizo su Padre por la humanidad. Él es el primer ejemplo. De ahí Abraham y todo lo que se derivan, obedecieron a la voluntad de Dios. Al obedecer a la voluntad de Dios, adquieren bendición.
todo aquel que quiera tener bendición de lo alto, porque hay bendición de la tierra que no son de Dios. Amén. El salmista David dijo en una ocasión, por poco se deslizan mis pies, porque veía bendición en personas que no eran que eran impíos. Entonces, hay bendiciones que usted ve que no son de Dios, pero que añaden tristeza. Pero la bendición de lo alto, la que adquirió Abraham a través de la obediencia, añadió que en él bendición, multiplicó más bendiciones, y no añadió tristeza, sino que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Alcanzó Abraham riqueza, sí o no? Alcanzó la bendición, porque hay una promesa, Marilena, de parte de Dios, es que Dios no tiene sombra de variación en su palabra. Ya Dios ha dado una orden, ya Dios ha hablado, y lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros es que perseveremos en el Señor y que obedezcamos el llamado. Dice el verso 2 que Marilena estuvo leyendo en esta mañana: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y te bendeciré. Es una promesa que Dios le está dando a Abraham, para que Abraham no vaya con temor ni con miedo, sino vaya seguro de que Dios está dándole una promesa que no va a tener un rompimiento, Marilena. El hombre y la mujer de Dios de estos tiempos no pueden perder el equilibrio de conectarse con el cielo. Nosotros estamos mirando lo que está aconteciendo en este mundo. Como cristianos, nosotros tenemos que mantenernos vigilantes, tenemos que mantenernos velando, tenemos que mantenernos en verdad bajo la obediencia de Dios, porque por causa de los escogidos, dice la Biblia, que los días se van a cortar. Y como Satanás, Dios lo reprenda, sabe que le queda poco tiempo, él va a hacer hasta lo imposible para que nosotros, la iglesia de Cristo, no alcance el cielo. Tenemos que en estos últimos tiempos estar vigilantes, estar orando, estar buscando a Dios, no descuidarnos, porque usted va a ver cosas difíciles en los próximos días, pero los que estamos en Dios seremos como el monte de Sión, que no se moverá. Y dice verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Es una promesa de parte de Dios. Mejor le convenía que me dijeran a Abraham, porque que lo maldecía tenía problemas con Dios. Y Dios, hermanos y hermanas que estén en la sintonía, Dios es justo y Dios es fiel. Y su palabra no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Caminar por fe no es cualquier cosa, porque la gente quiere ver dónde va. La gente quiere ver dónde lo están moviendo. Pero cuando te mueven allí a un desierto, a una tierra árida, a una tierra, hermano, donde tú no sabes dónde va a estar, en un desierto que tú vas a ser preparado, que tú vas a ser capacitado. Porque obtener un ministerio cuesta, Marilena, la perseverancia, mantenerse, conquistar para que Dios estés ahí. Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saque de este lugar. Porque Dios es el dueño, Dios es el que guía esta obra, este ministerio, y lo necesitamos a Él en cada momento. Por eso Abraham inmediatamente, Marilena, obedeció lo que se le dijo. Porque hay personas que se ponen a dar vuelta y será Dios y qué es lo que está sucediendo. Y Dios quiere que tú obedezcas. ¿Sabe por qué? Porque donde tú vayas vas a ser bendecida, vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios y el favor de Dios es lo que te enriquece, como decía Marilena. Mejor es lo poquito del justo, mejor es lo poquito. Tal vez tiene tu cuenta vacía, tal vez no tiene un trabajo que gane tantos miles de pesos, pero tiene a Dios. Tienes el dueño del oro y de la plata, te sientes honrada, te sientes honrado. ¿Por qué? Porque lo poquito que tienes en este día, Dios te lo vas a multiplicar. Dios va a poner favor, Dios va a poner gracia, Dios va a bendecir tu casa, va a cuidar tus hijos que no se enfermen, va a cuidar tu salida y tu entrada. Y tú te sientes bendecido porque el ángel de Jehová estás en control de lo tuyo, de tu casa, de tu familia. Es necesario que tú le creas a Dios. Dice que Marta y María dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto, porque Lázaro y Jesús eran buenos amigos. Pero ¿sabe algo? Jesús llegó después que Lázaro había muerto. Pero cuando Jesús llega aquí a este escenario, le dice, no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Solamente créeles a Dios. Solamente obedeces a Dios. Créele a su palabra. Mantente firme en su palabra. No te desconectes de Dios.
Que si te mantienes conectado con Dios, tú serás una mujer prosperada, un hombre prosperado, una familia bendecida, un hogar bendecido. No te hará falta nada, no te hará falta, en verdad, no tendrás ninguna falta, no te hará falta nada. Porque sentirá que todo lo tiene, María Elena. Porque cuando sentimos la presencia de Dios, sentimos la paz de Dios, sentimos la bendición de Dios en nuestra vida, lo tenemos todo, somos ricos millonarios. ¿Por qué? Porque mejor la bendición de Dios que la riqueza de este mundo. Todo es vanidad de vanidades en esta tierra. Estamos con los días contados aquí en esta tierra. Todos, hermanos, están podridos en esta tierra. Nosotros vemos, observamos lo que está mirándose en el mundo. Pero la iglesia de Cristo sabe que no es de aquí, que pronto nos vamos. Y que estamos cumpliendo la gran comisión de ir por los sectores, de ir por los lugares. Ahí vemos la hermana María Elena que tiene su ministerio de niños. Esos niños que en los barrios hablan mala palabra. Esos niños que en los sectores son los que crecen, en verdad, son delincuentes. Porque ya los padres ni a los 6 años, a los 7 ya no pueden, en verdad, frenar su niño. Pero ella ha levantado un ministerio de niños para la mala palabra, ahora cambiarla en bendición. Para que esos niños reciban la palabra, llevarle una palabra. Y qué bendición, hermano, cuando nos podemos levantar. Porque estamos en una sociedad podrida, dañada, donde vemos en verdad cuántos jóvenes. Yo le decía que hace unos cuantos fines de semana que estaba en Villa Progreso y vi a esta jovencita fumando juca, vi a estos jovencitos. Hermano, esto se está terminando, esto se está acabando, mis hermanos. Usted ve que vino el coronavirus, pero la gente está más rebelde. La gente no quiere, la gente no le importa nada, la gente no le interesa nada. La gente, eso es terrible. Pero nosotros como iglesia tenemos que mantenernos vigilantes, llevar la palabra, predicar el evangelio. Dice la Biblia que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo tuyo es predica la palabra, obedeces a Dios y Dios se encarga. Eso es así. En la obediencia hay victoria. En la obediencia hay victoria, como decía mi hermano Víctor. Ahí el Señor me hace un llamado con niños de la calle, niños hijos de personas que están en droga, todo. Esos niños que yo estoy tratando son niños que son muchas veces hasta olvidados por sus padres, que están ahí en las calles, que van a la casa y comen algo y vuelven para la calle, vuelven a la casa y vuelven y hacen una ronda y vuelven para la calle, y quizás su madre viendo la televisión, su padre no está ahí, anda quizá con un grupo, niños que ven ejemplos no buenos en sus padres. Entonces a esos niños fue que Dios me llamó. Hay personas que me han dicho, hermano Víctor, pero ¿y por qué usted no arregla a esos muchachitos? Ay, no, yo no tengo paciencia. Esos muchachitos son muy malcriados. Mejor arréglelo en una iglesia, usted lo lleva y lo organiza ahí usted le lleva lo que le va a llevar. No, el Señor me llamó a que entre a los lugares donde están esos niños olvidados. Esos niños que no tienen ropa, que no tienen nada. A eso fue que Dios me llamó y yo tengo que obedecer a eso. A esos niños que son malcriados, como decía mi hermano Víctor. Ahora estuvimos en Playa Oeste y un jovencito como de 12 años, yo le dije, ven para que tenga tu alimento. No, yo no quiero. El niño tenía vergüenza, no quería pasar ahí. Estaba con su autoestima muy baja. Entonces son niños que crecen con problemas, que ven situaciones en sus padres. Entonces ellos comienzan a seguir el camino de sus padres, a estar en las drogas, a estar en el alcohol. Y eso de verdad que me llenó de mucha tristeza. Y él no quiso pasar. No, doña, gracias, yo no voy a pasar. Entonces es lo que le digo. Son niños que tienen problemas, pero Dios hizo un llamado y hay que obedecer. Quizá allí aparezca un día que me den un palo, quizá un arrempujón, lo que sea, pero si Dios me llamó, yo tengo que obedecer. Él me va a proteger a través de su Espíritu Santo. Y no nos hemos salido de mensaje. Dice en el verso 4, y se fue Abraham. Dice, y se fue Abraham, como Jehová le había dicho. Abraham obedece al llamado. Lo único que yo veo aquí es que Abraham no se fue solo, pero el llamado fue para él. Se llevó a Lot. Pero ¿sabe qué? Que aunque anduvieron juntos en el camino, hubo una separación. Hubo una separación porque el llamado fue para Abraham. Se separaron porque el llamado fue para Abraham. Y muchas veces, y cuando hubo esta separación de Lot y Abraham, hubo una entrega. ¿Qué lugar tú quieres? Yo voy a tomar este, tú quieres este o tú quieres este. ¿Y qué cogió Lot? Cogió la llanura, donde está todo llano, todo bonito.
Amén. Y se fue para allá. Y ese otro mensaje. Gran cosa que consiguió lo para allá. Consiguió muchos problemas. Porque muchas veces queremos las cosas fáciles. Y en lo fácil hay peligro. Abraham escogió la montaña, lo árido. Pero ¿sabe qué? Ahí le bendigo Jehová. Como decía mi hermano Víctor ahorita, que en el desierto hay victoria. Hay victoria cuando tú estás en un llamado. Y en el llamado que Dios te ha hecho hay muchos problemas, muchas situaciones. Pero que tú estás confiado que si fue Dios que te lo hizo, tú vas a salir victoriosa. No importa el sol que tú tengas que tomar, que la cara se te queme, que te salgan manchas de sol. Porque yo sé que mientras caminaba, quizá Abraham se puso un poquito moreno, se puso negro del sol mientras caminaba por esas tierras. Sí, quizá aparentemente sin rumbo, pero había un rumbo. Déjame decirte en esta mañana que hay un rumbo para ti, hay un norte, hay un camino seguro y se llama Dios. Espera con paciencia tu llamado. No te desesperes, no escuches todas las voces, porque no todas las voces son de Dios. Amén. Escucha la voz de Dios, busca la presencia de Dios. Pídele al Señor que te revele y busca la presencia de Él, que Él te va a revelar lo que Él tiene determinado para ti. Amén. Aquí hay 6 promesas en esta mañana que quiero citarla. La promesa número 1, para los ganadores de alma haré de ti una nación grande. Para los pobres te bendeciré. Punto 2. Punto 3. Para los desconocidos engrandeceré tu nombre. Punto número 4. Para los indignos bendeciré a los que te bendigan. Punto 5. Para los despreciados maldeciré a los que te maldigan. Punto 6. Para los preocupados en ti todos serán benditos. Aleluya. Hay promesa de parte de Dios. Hay promesa, hermana Marilena, para sus pueblos. Lo que no debe es desesperarte. Lo que no debes es tomar una mala decisión. Lo que debe tener tranquilidad, paciencia, esperar que Dios te envíe. Esperar que sea Dios. Porque si es Dios, Marilena, ese ministerio que ha puesto en su mano será grande aquí en Puerto Plata. ¿Sabe por qué? Porque cuando es de Dios, Dios se glorifica. Lo que no debemos es ir donde Dios no nos manda. Yo le he dicho al Señor, permíteme ir a llevar tu palabra donde a ti te plazca. No me permita entrar donde usted nos quiere que yo vaya. El Señor tiene el dominio y el control. Y como hombres y mujer de Dios, tú que estés en la sintonía, obedece al llamado de parte del Señor. Dios no miente. Y aunque tú veas a tus hijos donde los veas, sigue orando por ellos. Sigue orando por tu hija. Para que ese espíritu de depresión, para que ese espíritu de la tiniebla que ha poseído tu hijo, lo deje libre. No te canses, persevera, lucha hasta el final, porque el que persevera hasta el final, Marielena Martínez, alcanza la victoria. Y la Biblia que usted y yo tenemos a mano, aquí no se escribió nada de ningún cobarde. Aquí no se escribió nada de una persona con miedo. Aquí se escribió de hombres y mujeres que lo entregaron todo por Cristo y recibieron la victoria. En esta mañana, tú que estás en sintonía con esta radio, no te desanimes, sigue adelante, porque la victoria estás en manos de mujer, en manos de hombre que persevera en el Señor. Jehová te bendecirá. El que te bendiga, Jehová lo bendecirá. Pero el que te maldiga, Jehová lo maldecirá. Recuerda que la Biblia dice que no tiene por qué amedrentarte. No temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. No importa lo que esté mirando, escuchando tu oído, enfócate en Dios. Ora, ayuna, vigila, lee la palabra y olvídate de la tierra. En la tierra lo que hay es problema, en la tierra lo que hay es situaciones. Mantén tu vida conectada con Dios. El hombre y la mujer que se conecta con Dios, no le preocupa lo que se habla en la tierra. No se preocupa lo que está diciendo la tierra. Nosotros no somos de esta tierra y pronto nos vamos de esta tierra. Así que mujer de Dios que esté en la sintonía, hombre de Dios que esté en la sintonía, levántate en este día. Espera tu tiempo, porque si Dios te llamó,
Dios te vas a respaldar. No te muevas si Dios no te mueve. No te muevas donde Dios no te ha mandado. Porque si te vas sola, los demonios harán trilla de ti en aquel lugar. Pero si vas con la mano de Dios, si Dios te envía a liberar ese hogar, si Dios te envía a liberar ese matrimonio será liberado. Esa casa, ese negocio será liberado. Porque ya Dios te ha aprobado y Dios te ha dicho la victoria es tuya. Así que en esta mañana, gracias a mi hermana María Elena Martínez, que me acompañó en esta reflexión de la palabra. No importa en qué país.